Bienvenidos a todos de vuelta en otro programa de Visión Internacional. Hoy día vamos a hablar sobre un tema súper importante que es la seguridad internacional y cómo es que nos está afectando día a día dentro de nuestras relaciones y de las relaciones internacionales. Hoy día estamos con un experto, el doctor Castilla Bendayán, que es especialista en todos los temas de ciencias políticas y relaciones internacionales, exdirector de investigación en el CAEN y por último docente en nuestra universidad, la San Ignacio de Loyola. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Como comentábamos antes, hoy día estamos con el doctor Castilla Bendayán, que nos va a hablar un poco sobre el tema de seguridad internacional. ¿Cómo está, profesor? Con mucho gusto de estar acá, de poder compartir con ustedes este programa donde vamos a hablar sobre temas de suma importancia para el conjunto de la sociedad de países en el mundo. Sí, por supuesto, y creo que podríamos empezar un poco hablando sobre cuál es la implicancia de la seguridad internacional dentro de las relaciones internacionales. Es básico porque la seguridad ha sido una constante preocupación del hombre, de las sociedades, de los estados, y desde siempre la seguridad ha estado presente, ¿no? ¿Recuerdas que, por ejemplo, en la época de Hobbes hablaba de que el hombre renunció a su estado natural justamente a favor, en donde podía hacer lo que le daba, lo que creía conveniente, tomar las cosas de uno, apropiarse de lo otro, abusar de su fuerza, etcétera, pero dejó de lado ese orden natural que decía Hobbes para cederle su mandato, digamos, su autoridad a un autócrata en ese momento, ¿no? Un rey absolutista. ¿Pero a cambio de qué? Justamente de seguridad. Entonces la seguridad es algo muy, muy valioso para todos los estratos de las sociedades en el mundo, ¿no? Desde lo más elemental, las tribus, las hordas, las ciudades, los estados, las naciones, hasta el conglomerado de naciones. Es una preocupación constante que no puede dejarse de lado. El hombre por naturaleza vive un eterno conflicto. Y por más que hayan algunos pensadores que dicen que las guerras ya no existen, que las guerras ya terminaron, bueno, actualmente somos testigos de varias guerras en el mundo, siendo quizá la más importante la que actualmente estamos viendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Así que es muy importante tocar el tema de seguridad. Sí, por supuesto, y como hemos visto a lo largo del desarrollo de las relaciones internacionales, habían pensadores que también decían que el hombre es el lobo del hombre, ¿verdad? Justamente, Hobbes. Claro, entonces es la importancia de cuánta seguridad debemos tener nosotros, tanto nacional como internacionalmente. Claro. ¿Cómo es que ve el Perú la implicancia de la seguridad internacional? Con mucha preocupación también, ¿no? Y tenemos organizado todo un sistema de seguridad y defensa nacional. Ese sistema de seguridad y defensa nacional tiene un consejo de seguridad, que es el único en todo el Estado peruano, que es presidido por el presidente de la República y compuesto por una serie de organizaciones que participan en casos de seguridad. Esta seguridad, para el caso del Perú, puede ser en el ámbito interno y en el ámbito externo, ¿no? En el ámbito interno, el Estado es el único órgano en todo el mundo que tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Y para poder solucionar problemas internos tiene un brazo armado legal, que son sus fuerzas policiales, ¿no es cierto? Pero para solucionar problemas externos tiene un brazo armado, que son sus fuerzas armadas, que es para vivir en un estado para poder garantizar su soberanía, su integridad, etcétera, ¿no? Ahora, la realidad también en nuestro país nos hace ver de que nuestros problemas externos no son tantos, sino más bien nuestros problemas internos son los que nos tienen muy, muy preocupados en estos últimos tiempos, ¿no? Este año, desde diciembre pasaba la fecha, pues han habido infinidad de conflictos sociales que han puesto en evidencia pues una serie de debilidades del Estado con respecto a por ejemplo, el uso de la fuerza, a la violencia, al derecho o no que tiene la ciudadanía de poder protestar.
lo cual yo también estoy de acuerdo, que pueden protestar todos, ¿no? Para poder garantizar sus derechos. Lo que no puedo estar de acuerdo es que esos reclamos, esas protestas se conviertan en actos vandálicos que atenten contra la propiedad privada, contra la propiedad pública, ¿no? Y haya sido un desorden y un caos verdaderamente ver cómo destruían cosas, cómo atacaban a la fuerza pública, que quizás por mi formación también yo veo que no reaccionó de la mejor manera posible. No me refiero a que sea violento con respecto a la protesta misma, ¿no? Sino que existen leyes y normas que tanto la Policía Nacional como la Fuerza Armada tienen para hacer uso de las armas. Y sin embargo, sin haber hecho uso de las armas y todo, se produjeron casi 60 muertes lamentables, ¿no? En nuestro país, que el Ministerio Público está haciendo las investigaciones del caso para precisar las responsabilidades que puedan haber. Ahora, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, en el ámbito interno, como te mencioné, están las Policías Nacional, pero cuando la Policía Nacional es sobrepasada por la turba, por la magnitud de la protesta, digamos, puede intervenir constitucionalmente en lo que se llama regímenes de sección la Fuerza Armada, por cierto tiempo determinado, en apoyo a veces de la policía, o si la policía ya no puede definitivamente, bueno, tomando el control total, ¿no? Y ahí surge otro problema, ¿no? De que hay que ver cuál es el rol de cada uno o de la fuerza policial o de las Fuerzas Armadas. La fuerza policial está entrenada, capacitada, dotada de medios para hacer frente a este tipo de eventos en donde la violencia prima, ¿no? La Fuerza Armada no es ese su rol. Y podría darse el caso de que se haga un uso, digamos, mayor de la fuerza, ¿no? No está preparada para ello, no está equipada para ello, no tiene una base legal tampoco que sustente su accionar. Y ya se han dado casos muchísimos en otras oportunidades donde después, cuando vuelve la calma, a los militares los enjuician. Claro. Los enjuician y se van a la cárcel por cumplir con su deber, ¿no? Entonces, si quisieran, como muchos políticos hablan, de que la Fuerza Armada intervenga, tendrían que hacerse las adecuaciones necesarias, tanto legales como de entrenamiento, de equipamiento, etcétera, para que la Fuerza Armada salga pues a cumplir otro tipo de funciones. Actualmente vemos nosotros en la sociedad peruana, solo comprender un canal de televisión todos los días, que estamos hablando de raptos, robos, sí, asaltos, esta modalidad de préstamos gota a gota, secuestros, infinidad de eventos que nos ponen en alerta. Si nosotros tenemos en cuenta que la seguridad es una situación que nosotros mismos la percibimos, estoy seguro que tú algunas veces cuando sales de la universidad o te desplazas en un bus, sientes temor. Sí, lógicamente. ¿No? Y no solamente tú, todos los seres humanos tenemos esa sensación de temor porque, bueno, el peligro está rondándonos, ¿no? Entonces la seguridad es una percepción, es un estado de percepción de cómo nos sentimos frente al entorno que nos rodea, ¿no? Claro. Y en eso tenemos que trabajar mucho para que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda vivir en una situación adecuada de paz, que pueda alcanzar sus objetivos en paz, tranquilidad, y satisfaciendo sus necesidades de acuerdo a sus posibilidades, etcétera, ¿no? Entonces sí, es muy preocupante la seguridad en todos los ámbitos, ¿no? Sí, claro, y más en el ámbito nacional, dada la situación que se da en nuestro país, es bastante preocupante. El hecho de no poder salir tranquila a la calle, claro, es un temor que lo tienes dentro de, y si saco mi celular, se lo van a pasar robando, y si hago esto, va a pasar esto. Entonces no solamente nos enseña a pensar muchísimo más en las consecuencias de pequeños actos que podemos tener en nuestro día a día, sino en que no estamos seguros en nuestras propias calles. Fuera de si hay una protesta, no estamos seguros protestando, de si salimos a caminar, no estamos seguros caminando, salimos a comprar, no estamos seguros comprando. Y a un nivel internacional, creo que eso pesa bastante, ¿no? Claro. Ahora, las Naciones Unidas tiene un Consejo de Seguridad que tiene el moto de poder
proporcionar una seguridad internacional a la mayoría y dentro del sistema internacional. El problema está en que hay 5 países, que son las potencias, que cuentan con un poder que nadie más tiene, que es el veto. ¿Cómo es que podemos ver que ha afectado el veto a implementar medidas para proporcionar seguridad internacional? Claro, efectivamente es cierto, ¿no? Teóricamente, desde Westfalia a la fecha, todos los estados somos iguales. Claro. ¿No? Sin importar el tamaño, la fuerza, la riqueza, los medios, los recursos materiales, los recursos naturales, etcétera, que tengan, teóricamente somos iguales. Después de la Primera Guerra Mundial, quizás cuando se creó la Liga de las Naciones, la Liga de las Naciones no tuvo pues esta capacidad de veto que ahora tiene los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco tuvo la posibilidad de que sus decisiones sean vinculantes con respecto a las demás naciones. Por eso es que muchos países, después de Versalles, Japón, Italia, entre otros, por ejemplo, tuvieron que salir de la Sociedad de las Naciones porque no satisfacía sus requerimientos, ¿no? Japón creía que había tenido más derecho, la China igual, Italia igual también, y bueno, y se salieron. No dejaron entrar a Alemania inicialmente, lo cual fue algo negativo también para esa organización. Pero en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente en las finales, ya se decidió la creación de una segunda organización basada en la Liga de las Naciones, ¿no? Que fue la ONU actual, ¿no? Que nosotros ahora conocemos, con este pequeño añadido que tú mencionas, que hace pues que cualquier cosa que no sea de interés o conveniente para estas 5 grandes potencias, solamente díganse veto, lo veto y se acabó el tema, no se discute más. Es lo que está pasando en este momento entre Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces es algo que no nos ayuda en nada pues, a países como los nuestros o países de segundo o tercer nivel que están sujetos al poderío del orden mundial que está establecido, que siempre ha existido y que va variando con el tiempo, ¿no? Claro, que las relaciones internacionales son cíclicas y vamos a ver que siempre hay un hegemón que tiene cierto poder sobre los demás y eso impacta bastante, especialmente creo yo en la seguridad internacional y en los países soberanos, y teniendo aún más en cuenta que cada país busca su interés nacional más que el interés común. Como es lógico, el realismo político se impone en todo sentido, ¿no? El realismo político en términos de poder, en la mayor acumulación de poder para los países, para cualquier país que sea, ¿no? Claro, casi todas las teorías están dadas pues para las potencias, ¿no? Sí. Para países del segundo o tercer círculo, por así mencionarlo, nosotros tenemos que alinearnos prácticamente a lo que estas grandes potencias a la influencia que puedan darnos, ¿no? Así, pero aún así nos afectan, ¿no? Sí, por supuesto. Aún así nos afectan. Hay muchísimo, ¿no? Muchísimas cosas. Antes hablar de seguridad, por ejemplo, era casi pensar que la seguridad era sinónimo con los aspectos militares. Sí. Prácticamente, seguridad igual a la fuerza militar. La fuerza militar, ¿no es cierto? Eso era seguridad. Bueno, los hechos siempre han sido así, pero ahora lo vemos desde otra óptica. Ahora vemos que si yo voy a hacer una guerra no solamente tiene implicancias militares. No. Nace inclusive de implicancias políticas o más en el fondo. En el fondo siempre vamos a tener una razón económica dentro de ese conflicto. Y trae pues también consecuencias sociales, lastimosamente también tecnológicas. Las guerras han sido y siguen siendo los lugares o los momentos en donde la tecnología se desarrolla muchísimo más para la guerra. Y después, bueno, tienen aplicaciones ya prácticas en la vida cotidiana, ¿no? Nuestro horno microondas, por ejemplo, partió de los radares, ¿no? Claro. ¿No? O el rayo láser también fue inventado para actividades militares y ahora lo usamos en muchísimas cosas, ¿no? Sí. El Internet. En sí mismo, claro. El Internet, ¿no? Fue creado también para fines militares. El GPS, que hasta ahora bueno, ahora se usa ya, no hay quien no lo use para no perderse en su carro, pero era de uso exclusivo militar, ¿no? Sí.
Sí, por supuesto. Y sale como la seguridad internacional no solamente incluye el poder que tiene un país militarmente, sino incluye un ámbito de cosas y de factores para poder desarrollar algo tan pesado como una guerra, ¿no? Claro, y la seguridad ahora no solo implica una guerra, pues. Sí. Ahora, bueno, siempre han existido, en algún momento les llamaron nuevas amenazas, ¿no? Pero nuevas porque no las habían conversado con profundidad en la actualidad, pero ahora hay un conjunto de, entre comillas, nuevas amenazas que amenazan la seguridad, disculpa la redundancia, ¿no? Pero, por ejemplo, el narcotráfico, sí, el crimen internacional, el lavado de activos, la trata de personas. Sí. Nosotros en el Perú creemos que no hay trata de personas, por ejemplo. Sí hay. Pero hay en números importantes. Sí. De la noche a la mañana aparecen, por ejemplo, 200 o 300 haitianos en Madre de Dios. ¿Cómo llegaron? Sí, pues. ¿Cómo atravesaron todo el país? ¿Cómo pudieron pasar hasta allá, no? Su objetivo es llegar a Brasil, dicho sea de paso, ¿no? O vemos que en el puerto de Paita o Talara aparecen 300 o 500 orientales. ¿Cómo llegaron hasta allá? ¿Cómo llegaron? En algún barco seguramente, pero están en tránsito para llegar a otros lugares. Entonces, lo que te quería decir es que hay muchas amenazas ahora en la actualidad que no tienen bandera, ¿no? Como, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, todos estos que te he mencionado, ¿no? El crimen se ha globalizado. Bastante. Se ha globalizado. Entonces tenemos que enfrentarlo, y ahí es donde viene esta importancia de la seguridad en conjunto. Tenemos que hacer frente en conjunto también esas amenazas. Sí, por supuesto. Y para ello se requiere mucha cooperación, se refiere a acuerdos bilaterales o multilaterales que podamos enfrentar al lavado de activos, por ejemplo. Claro, y ¿no? De cierta manera hay comités de las Naciones Unidas que trabajan para esos objetivos, ¿no? La eliminación del narcotráfico, la reducción de la corrupción, mayor transparencia, todo este tipo de factores que incluye dentro de la necesidad de una seguridad internacional. Pero el poder de estas organizaciones criminales es tan grande que corrompe, que pues, sobrepasa cualquier tipo de medidas que se puedan hacer. Sí, eso, ¿no? Es cierto. Entonces el tráfico ilícito de drogas en general, donde está, por ejemplo, nosotros tenemos con Colombia y con Bolivia tenemos el tristemente célebre de ser los primeros productores a nivel mundial de cocaína. Pero la cocaína tampoco es la única droga que se comercializa, ¿no? Es cierto. Existe el opio, la marihuana, o ahora todas estas drogas sintéticas que también han venido a reemplazar. Claro. Pero es uno de los negocios más rentables del mundo. En el informe que la ONU publica todos los años, lo dice, ¿no? Si no es el primero, es el segundo negocio más rentable. La trata de personas es uno de las más... Sí. más rentable por múltiples razones, ¿no? Esclavismo, tráfico de órganos, actividades sexuales, de todo tipo, ¿no? Sí, y creo que con eso ya un poco cerramos el tema de la importancia de la seguridad internacional. Muy importante. Sí, definitivamente. ¿Algún último mensaje que usted le quiera dar a nuestros oyentes para terminar un poco? Sí, yo creo que tenemos que saber de que, por ejemplo, en el caso del Perú, el año pasado, un poco más del año pasado, digamos a fines del año 21, se materializó la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional. Sí. ¿No? Esa política es muy importante, es la primera vez que se establece una política de esta naturaleza, que se trabajó conjuntamente con el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional, que es el CEPLAN, bajo su guía, ¿no? Y lo importante de esta política que establece 3 objetivos, en primer lugar, que determina cuál es nuestra situación problemática, ¿no? ¿No? Habla del narcotráfico, habla del terrorismo. Tenemos 4 regiones del país donde están declaradas permanentemente en emergencia, lo que se conoce como el BRAEN, ¿no? Claro. Que si bien es cierto, en la actualidad no ponen en riesgo, como en los 80, 90, la estabilidad del país, es un peligro latente. Es un peligro latente, ¿no? Que el Estado tiene que distraer muchísimos medios para poderlo controlar. Sí, claro. También aunque parezca mentira, esta ideología del socialismo del siglo XXI está trayendo, pues, trastornos muy grandes, no solamente al Perú, a toda la región, ¿no?
Esta semana hemos visto, por ejemplo, la reunión de presidentes en Brasilia y vemos que como si estuvieran en otra dimensión, ¿no? Sí. Escuchar hablar al presidente Lula sobre Venezuela y verlo defender su democracia, su respeto a los derechos humanos, su respeto a los derechos ciudadanos. Digo, señores, como si señor no hubiera está, las noticias. No hubiera las noticias, está en una dimensión paralela que yo debo estar tan equivocado que no la aprecio. Pero por otro lado, escuché al presidente de Uruguay ayer, La Calle creo que se llama, donde le dijo esto justamente en otras palabras, pero le dijo, ¿qué pasa? Que ustedes no ven lo que está sucediendo en este país. Sí, entonces, claro. esta migración, por ejemplo, de 8 millones de venezolanos como consecuencia de todo lo que está pasando en ese país, afecta a nuestra seguridad. Definitivamente. Y no solo la nuestra, la de Colombia, la de Ecuador, la nuestra, la de Chile. Hace poquito hemos tenido casi un conato, pero una controversia con la situación de estos indocumentados que estaban en la frontera entre Perú y Chile, claro. En la zona de nadie, teóricamente en la zona de nadie, ¿no? Ni pasaban para Perú ni pasaban para Chile y las dos se pusieron fuertes. Han tenido que ceder un poco porque, bueno, se supone que la seguridad también ha cambiado mucho, de tener una connotación totalmente, y con esto termino, estatocéntrica, ¿no? Claro. Ahora la seguridad en su versión multidimensional tiene una connotación pues infinitamente dedicada al ser humano, la seguridad humano prima, ¿no? Y con tres principios básicos, ¿no? La seguridad al miedo, la seguridad a vivir con dignidad y la seguridad a vivir con libertad. Así que todo eso creo que es... Y todo eso tiene que estar dirigido al ser humano, que es la razón fundamental del Estado mismo, ¿no? Claro, de la función, una de las funciones del Estado. De la función, y brindarle la mayor seguridad posible al ser humano, ¿no? Sí, por supuesto. Y con eso hemos dado un final a nuestro tema de seguridad internacional, en el que hemos podido ver que no solamente se trata de una fuerza militar, sino hablamos de un poder más grande de todo el sistema internacional, que ha ido incluyendo temas día a día que van naciendo gracias a la globalización y gracias a otros fenómenos que se van dando, y que se ha vuelto sumamente importante y de relevancia para poder hablarlo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que con eso vamos a un corte y regresamos. Y con eso hemos podido dar fin a nuestro tema de hoy, que ha sido seguridad internacional. Mi nombre es Katia Heller y nos estaremos viendo en otra edición de Visión Internacional, donde conoceremos más sobre temas internacionales a manos de expertos.